Soy Kael, tengo 29 años, y este fue el día en que mi familia decidió borrarme de su existencia. El aire en el comedor era tan denso que se podía cortar con los cuchillos de plata que mi madre, Lourdes, solo sacaba en ocasiones especiales. Supongo que una ejecución familiar calificaba como tal. El aroma del estofado que había estado cocinándose a fuego lento durante horas, un aroma que usualmente me recordaba a la infancia, ahora olía a rancio, a final. Nadie comía. El único sonido era el tintineo nervioso de la pulsera de mi madre contra el borde de su copa de vino. Mi padre, Ignacio, el patriarca de Textiles Hernández, tenía la mirada fija en el centro de su plato, como si las respuestas a todos sus problemas estuvieran escondidas bajo una rodaja de zanahoria. Su silencio no era pacífico, era un estruendo, un juicio emitido sin necesidad de palabras. A su lado, mi hermano mayor, Damián, era la antítesis. Estaba reclinado en su silla, con esa sonrisa de superioridad que había perfeccionado desde que éramos niños. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene todas las cartas ganadoras. Finalmente, rompió el silencio. No con una palabra, sino con un gesto. Con la teatralidad de un mal actor, deslizó una carpeta de cuero a través de la pulida mesa de caoba. Se detuvo justo frente a mi plato, un obstáculo oscuro y ominoso. 23 firmas, anunció Damián, su voz resonando con una satisfacción mal disimulada. Todos, Kael. Absolutamente todos estamos de acuerdo. Es lo mejor para la empresa y, francamente, es lo mejor para la familia. Levanté la vista de mi plato intacto y lo miré. No a Damián, el hermano que una vez me enseñó a andar en bicicleta, sino a Damián, el director ejecutivo, el príncipe heredero que ahora se erigía como mi verdugo. Su corbata de seda estaba perfectamente anudada, su cabello impecablemente peinado. Parecía un hombre de negocios exitoso, pero sus ojos siempre lo delataban. Detrás de esa fachada de confianza, había un parpadeo de inseguridad, un miedo profundo que yo conocía demasiado bien. Mi madre dejó escapar un pequeño sollozo ahogado. Hijo, por favor, susurró, dirigiéndose a mí, no a él. Me suplicaba con la mirada que no hiciera una escena, que aceptara mi destino con la misma docilidad con la que había aceptado todo lo demás durante casi 3 décadas. La paz, aunque fuera una paz falsa y podrida, era el altar en el que mi madre sacrificaba todo, especialmente a mí. Extendí la mano y abrí la carpeta. No era una simple lista. Era un documento formal, redactado por abogados, con un lenguaje frío y preciso. Petición para la renuncia voluntaria y la exclusión de futuros beneficios hereditarios de Kael Hernández. Debajo, en una cuadrícula perfecta, estaban las firmas. La caligrafía audaz y angulosa de mi padre, Ignacio. La firma temblorosa y apretada de mi madre, Lourdes. La de mi tía Sofía, mi tío Roberto, mis primos, incluso la de algunos miembros lejanos del consejo familiar que apenas conocía. 23 puñales de tinta, cada uno clavado con precisión. Leí los nombres lentamente, uno por uno. Cada firma era un recuerdo, una traición. La firma de mi tío, a quien ayudé a configurar toda su red informática el verano pasado. La de mi prima, a quien le di clases de matemáticas durante toda la preparatoria. Personas a las que había ayudado, a las que había escuchado, y que ahora, con un simple trazo de pluma, me declaraban un paria. Sentí una extraña calma descender sobre mí. Era la calma que sigue a la tormenta, la quietud que llega cuando te das cuenta de que lo peor que imaginabas ya ha sucedido. Ya no había nada que temer. Habían jugado su última carta. Cerré la carpeta con un suave chasquido. La empujé de vuelta hacia el centro de la mesa. Levanté la vista y encontré los ojos de Damián, desafiándolo a encontrar una pizca de dolor o pánico en los míos. No le di esa satisfacción. De acuerdo, dije. La palabra flotó en el aire, tan simple, tan inesperada. Damián parpadeó, su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Esperaba una pelea, gritos, súplicas. Esperaba que me rompiera. Mi padre finalmente levantó la vista de su plato, su rostro una máscara de confusión y, quizás, un atisbo de alivio. Mi madre me miró, sus ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer.
Mi calma los descolocó por completo. Era un movimiento que no habían previsto en su tablero de ajedrez. Y en ese silencio atónito, supe, con una certeza absoluta, que acababan de cometer el error más grande de sus vidas. No tenían ni la más remota idea de a quién acababan de sentenciar. Para entender la quietud de esa noche, tienen que entender el ruido de los últimos 7 años. 7 años antes, el sol de junio caía a plomo sobre el campus universitario. El aire olía a césped recién cortado y a un futuro lleno de promesas. Era el día de mi graduación. Toda mi familia estaba allí, ocupando una fila entera de asientos plegables, luciendo sus mejores galas. O, mejor dicho, estaban allí para la graduación de Damián. Él se graduaba con honores en administración de empresas. Cuando su nombre fue anunciado, mi padre se puso de pie de un salto, aplaudiendo con un fervor que parecía hacer temblar las gradas. «Ese es mi hijo», gritó, dándole palmadas en la espalda a mi tío como si acabara de ganar la lotería. Damián caminó por el escenario con esa confianza innata, estrechó la mano del rector y levantó su título como si fuera un trofeo. Era el heredero legítimo, el futuro de Textiles Hernández, validado por una institución y aclamado por su clan. Una hora más tarde, anunciaron mi nombre. Kael Hernández, licenciatura en Ciencia de Datos, magna cum laude. Hubo un aplauso cortés, liderado por mi madre. Mi padre permaneció sentado, con los brazos cruzados. Mientras caminaba por el mismo escenario, bajo las mismas luces, sentí una diferencia palpable. No era orgullo lo que emanaba de mi familia, era una mezcla de confusión y casi, lástima. Esa noche, en la cena de celebración en un restaurante caro, el ambiente era tenso. El tema principal de conversación era Damián. Sus planes, sus ideas revolucionarias para la empresa, las reuniones que ya tenía programadas. Mi título yacía sobre la mesa, junto a los cubiertos, ignorado. Finalmente, mi padre se giró hacia mí, no con curiosidad, sino con el aire de un hombre que cumple con una obligación desagradable. ¿Y tú qué piensas hacer con eso?, preguntó, señalando mi diploma con un tenedor. Ciencia de datos. Suena a que vas a estar encerrado en un sótano, jugando con computadoras. El mundo real, Kael, los negocios de verdad, se hacen cara a cara. Mira a tu hermano, eso sí es un negocio de verdad. Damián, disfrutando de su momento, añadió con una risa condescendiente, no te preocupes, hermanito. Siempre habrá un lugar para ti en la empresa. Quizás en el archivo. Alguien tiene que organizar los papeles viejos. El resto de la familia rió. No era una risa cruel, sino una risa ignorante, la risa de gente que se siente segura en su mundo y ve cualquier cosa fuera de él como una excentricidad inofensiva. Para ellos, yo era el bicho raro, el soñador poco práctico. El chico listo, sí, pero sin la astucia para el mundo real. Esa noche no dormí. Me senté frente a la pantalla de mi vieja computadora portátil, las palabras de mi padre resonando en mis oídos. Jugar con computadoras. Para él, mi pasión, mi campo de estudio, los algoritmos complejos y los modelos predictivos que me fascinaban, eran un simple juego. En ese momento, una rabia fría y lúcida se apoderó de mí. No era la rabia caliente que te hace gritar, sino la que te hace planificar. Abrí un navegador y empecé a teclear. Busqué registradores de dominios. Probé varias combinaciones. Hernández Data, no, demasiado obvio. Kael Analytics, demasiado personal. Quería algo más grande, algo impersonal, algo que pudiera crecer más allá de mí. Y entonces lo encontré. Nexus. Un punto de conexión. Un nexo. Nexus Data Solutions. Pagué los $12 con mi tarjeta de débito. Vi la confirmación en la pantalla, dominio registrado con éxito. El nombre brillaba en la oscuridad de mi habitación. No era solo un nombre, era una promesa. Una promesa silenciosa para mí mismo. En ese momento, mi plan no era la venganza. Era algo mucho más complejo, nacido de una herida profunda y una esperanza terca.
El plan era construir Nexus desde las sombras, hacerlo tan poderoso, tan innegablemente exitoso, que un día podría volver a casa no como el hijo pródigo, sino como el Salvador. Soñaba con el día en que Nexus Data Solutions, mi creación, fuera lo suficientemente fuerte como para adquirir Textiles Hernández, el legado de mi abuelo, que veía languidecer bajo la gestión miope de mi padre. Quería arrancarlo de las manos de Damián, no por despecho, sino para protegerlo, para hacerlo prosperar usando las herramientas que ellos despreciaban. Quería forzar a mi padre, a través del lenguaje que él solo entendía, el del dinero y el poder, a ver mi verdadero valor. Esa noche, mientras mi familia dormía, convencida de mi inutilidad, yo estaba sentando la primera piedra de un imperio. Un imperio que ellos no verían venir hasta que fuera demasiado tarde. Un año antes de la cena del juicio, Textiles Hernández estaba ahogándose. No de forma dramática, como en las películas, sino de la forma lenta y agónica en que mueren las empresas familiares, aferrándose a un pasado glorioso mientras ignoran un presente precario. Los diseños eran anticuados, los métodos de producción ineficientes y la estrategia de marketing era prácticamente inexistente. Damián, en su rol de director ejecutivo, se pasaba el día en almuerzos de negocios y eventos sociales, convencido de que su carisma era suficiente para mantener a flote el barco. Pero el barco hacía agua por todas partes. Mi rol en la empresa era deliberadamente ambiguo y humillante. Me dieron el título de analista junior, pero en la práctica era el chico de los recados tecnológicos. Arreglaba impresoras, lidiaba con problemas de software y, sobre todo, generaba los mismos informes de ventas aburridos y superficiales que nadie leía. Me asignaron un pequeño cubículo en la esquina más alejada de la oficina principal, un exilio autoimpuesto para mantenerme fuera de la vista y de la toma de decisiones. Pero ese exilio me dio algo que Damián nunca tuvo, acceso sin restricciones a los datos crudos. Noche tras noche, después de que todos se iban, me quedaba en mi cubículo, la única luz en el piso de oficinas, sumergiéndome en años y años de hojas de cálculo, historiales de clientes y cifras de producción. Para ellos eran solo números. Para mí, eran una historia. Y la historia que contaban era la de una empresa en caída libre. Una de esas noches, encontré una anomalía. Un pequeño pico de ventas, casi imperceptible, en una línea de productos que había sido prácticamente descatalogada, textiles técnicos para uso industrial. Específicamente para una pequeña industria de manufactura de drones agrícolas en el Bajío. Era un nicho que mi abuelo había explorado brevemente antes de morir y que mi padre había descartado por ser demasiado complicado. Durante las siguientes 2 semanas, me obsesioné. Usando las herramientas que había desarrollado para Nexus en mi tiempo libre, crucé esos datos de ventas con tendencias del mercado. Informes de importación y proyecciones de crecimiento para el sector agrotecnológico en México. El patrón era claro como el agua, había un mercado enorme y desatendido, una demanda creciente que nadie en Textiles Hernández estaba viendo. Construí un modelo predictivo. No era solo un informe, era una hoja de ruta. Identificaba a los clientes potenciales, predecía los volúmenes de compra y sugería una estrategia de precios agresiva. Lo pulí, lo simplifiqué y lo convertí en una presentación de 5 diapositivas, lo suficientemente simple como para que incluso Damián pudiera entenderla. Se la envié por correo a mi padre, con el asunto, oportunidad urgente en textiles técnicos. Su respuesta llegó 2 días después. Una sola línea, recibido. Lo revisaré cuando tenga tiempo. Pasó una semana. El pánico en la empresa crecía. Se hablaba de despidos, de no poder pagar la nómina del mes siguiente. Entonces, una mañana, vi a Damián entrar en la oficina de mi padre con una carpeta bajo el brazo. Estuvieron reunidos durante 2 horas. Al día siguiente, se convocó una reunión de emergencia con todo el personal directivo. Yo no fui invitado, por supuesto, pero mi cubículo estaba lo suficientemente cerca como para escuchar. Damián, con la voz impostada de un visionario, comenzó a hablar. He estado analizando nuestras operaciones, dijo, y he descubierto una veta de oro que hemos estado ignorando por completo. Mi corazón se hundió. Proyectó una presentación en la pared. Eran mis diapositivas.
Mis gráficos, mis conclusiones, mis palabras exactas. Había cambiado los colores y añadido el logo de la empresa en cada esquina, pero era mi trabajo. Mi descubrimiento. Habló del mercado de drones agrícolas, de los textiles técnicos, de la estrategia de precios. Lo presentó como si fuera una revelación divina que se le había ocurrido en un momento de genialidad empresarial. El equipo directivo estaba cautivado. Lo aclamaron, lo felicitaron por su visión y su liderazgo proactivo. Mi padre lo miraba con un orgullo que nunca me había dirigido a mí. Sentí una oleada de furia tan intensa que me tuve que agarrar al borde de mi escritorio para no levantarme y gritar. Mi trabajo, mis noches en vela, mi única oportunidad de demostrar mi valía, todo robado a plena luz del día. Me levanté, decidido a confrontarlos. Caminé hacia la sala de juntas justo cuando terminaba la reunión. Me crucé con mi madre en el pasillo. Vio la tormenta en mi rostro. Kael, no, dijo en voz baja, agarrándome del brazo con una fuerza sorprendente. Su rostro estaba lleno de una súplica desesperada. Por favor, no ahora. No hagas esto. Mamá, ese era mi trabajo, cícee, tratando de mantener la voz baja. Él lo robó todo. Lo sé, admitió, y esa simple admisión fue casi más dolorosa que la traición misma. Pero mira, está funcionando. Tu padre está contento, la gente está esperanzada. A veces, por el bien de la familia, por la paz, hay que dejar pasar las cosas. Por favor, hijo. Déjalo por la paz. Me quedé allí, paralizado, mientras ella se alejaba. Por el bien de la familia. Esa frase era el veneno que había estado bebiendo toda mi vida. La paz de la familia siempre se construía sobre mi silencio, sobre mis sacrificios. Esa tarde, la empresa consiguió un pequeño pero vital contrato basado en mi análisis. Se salvó la nómina. Damián fue celebrado como el héroe. Y yo volví a mi cubículo, a la invisibilidad, con el sabor amargo de la injusticia en la boca. Abrí mi portátil y me conecté al servidor de Nexus. El trabajo me estaba esperando. El mundo real, mi mundo real, estaba allí. Y juré que nunca más permitiría que mi valor dependiera de la aprobación de personas que se negaban a verlo. Un mes antes de la cena de mi ejecución, Textiles Hernández estaba oficialmente en soporte vital. El pequeño contrato que Damián se había atribuido fue un mero parche, una solución temporal que apenas retrasó lo inevitable. La competencia asiática era feroz, los costos operativos se habían disparado y la empresa se desangraba financieramente. El ambiente en la oficina era fúnebre. Las conversaciones en los pasillos eran susurros sobre hipotecas impagadas y currículums actualizados. Mi padre, Ignacio, había envejecido 10 años en 6 meses. Las reuniones del consejo eran campos de batalla donde se lanzaban culpas en lugar de soluciones. Damián, por su parte, había pasado de ser el héroe visionario a un director nervioso y errático. Su carisma se había evaporado, reemplazado por una irritabilidad constante. Fue entonces cuando apareció el milagro. Un correo electrónico llegó a la bandeja de entrada general de la empresa. Era de una firma tecnológica en rápido crecimiento de la que nadie había oído hablar, Nexus Data Solutions. Solicitaban una cotización para un pedido masivo de textiles técnicos de alta especificación. El volumen era tan grande que al principio todos pensaron que era un error o una estafa. Damián, desesperado por una victoria, se apoderó de la oportunidad. Yo me encargo, anunció con una confianza que no sentía. Durante las siguientes 2 semanas, se dedicó en cuerpo y alma a conquistar a este cliente misterioso. Hablaba constantemente de sus llamadas, de sus negociaciones, de cómo estaba construyendo una relación personal con su contacto en Nexus. La realidad, que yo observaba desde las sombras, era muy diferente. Cada correo que Damián enviaba era respondido por mi directora de operaciones, Ana, siguiendo un guión que yo había escrito. Cada pregunta técnica que él no podía responder era sutilmente redirigida. Cada objeción que él no sabía cómo manejar era resuelta con una solución que yo había anticipado. Estábamos jugando una partida de ajedrez en la que él ni siquiera sabía que era un peón. Finalmente, el contrato se firmó. 50 millones de pesos.
La noticia se extendió por la empresa como un reguero de pólvora. Hubo lágrimas de alivio, abrazos y una celebración improvisada en la sala de juntas. Damián estaba en el centro de todo, bañado en la gloria. Se los dije, proclamaba, con una copa de champán en la mano. Todo es cuestión de contactos y de saber vender. Estos tipos de la tecnología son duros, pero al final, quieren hacer negocios con gente como nosotros, gente con tradición, con un nombre. Mi padre lo abrazó, con los ojos brillantes de orgullo. Salvaste la empresa, hijo. Salvaste el legado de tu abuelo. Unos días después, se convocó una reunión estratégica para planificar la producción del pedido de Nexus. Estaban presentes todos los jefes de departamento, mi padre, Damián y, por alguna razón que nunca entendí, me pidieron que asistiera para tomar notas. Damián estaba en su elemento, dibujando diagramas en la pizarra blanca, hablando de sinergias y paradigmas. La mayor parte era palabrería corporativa sin sentido. Cuando empezó a hablar de la logística de entrega, noté un vacío en su plan. Un vacío crítico. Levanté la mano. Tímidamente. Damián me ignoró. Mi padre frunció el ceño. Perdón, insistí, con una voz un poco más fuerte. ¿Ya se definió el protocolo de API que solicitaron para la sincronización de inventario en tiempo real? Porque si vamos a usar un sistema de lotes tradicional, tendremos desfases que podrían generar penalizaciones contractuales importantes. La sala se quedó en silencio. Las miradas se volvieron hacia mí, luego hacia Damián. Era una pregunta muy técnica, muy específica. Una pregunta que el supuesto genio de los negocios que había cerrado el trato debería poder responder. El rostro de Damián se quedó en blanco. Pude ver los engranajes de su mente tratando de procesar la pregunta. API. Sincronización. Penalizaciones. Eran conceptos ajenos a su mundo de almuerzos y apretones de manos. Sí, bueno, balbuceó, buscando una salida. Eso es un detalle técnico. El equipo de sistemas se encargará de eso. Pero el contrato especifica que la responsabilidad de la integración recae en nosotros, repliqué con calma, citando una cláusula que yo mismo había redactado. Si no lo definimos ahora, el cuello de botella será enorme. La cara de Damián se tiñó de un rojo furioso. No por la pregunta, sino por la humillación. Por ser expuesto, aunque fuera por un instante, frente a su corte. Y mira, Kael, espetó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Ese no es asunto tuyo. Tú estás aquí para tomar notas, no para cuestionar la estrategia. ¿Entendido? Antes de que pudiera responder, la voz grave de mi padre retumbó en la sala. Damián tiene razón. Kael, ya basta. Estás haciendo quedar mal a tu hermano. Si tienes alguna observación, la pones por escrito y se la pasas a tu superior. No interrumpas una reunión importante con tus tecnicismos. Me hundí en mi silla, la cara ardiendo. No por la reprimenda, sino por la absurda injusticia de la situación. Acababa de señalar un riesgo potencial de millones de pesos, un riesgo que yo mismo había creado y del que sabía la solución, y me trataban como a un niño impertinente. Pero en ese momento, vi algo más. Vi el pánico en los ojos de Damián y la negación en los de mi padre. Y entendí. No importaba cuánta lógica o cuántos datos presentara. Su realidad estaba construida sobre una mentira que debían proteger a toda costa, la mentira de la superioridad de Damián y mi propia irrelevancia. Y cualquier cosa que amenazara esa mentira debía ser silenciada. La cena del juicio fue la culminación de todo. No fue una explosión repentina, sino la demolición controlada de la poca relación que nos quedaba. Después de que Damián presentara la petición, el silencio fue reemplazado por un coro de justificaciones, cada una más hiriente que la anterior. Kael, tienes que entender, comenzó mi padre, finalmente encontrando su voz. Ya no me miraba con enojo, sino con una especie de decepción paternal, como si mi mera existencia fuera un proyecto fallido. La empresa está en un punto de inflexión. Necesitamos agilidad, una visión unificada. Damián ha demostrado que puede traer resultados, hizo un gesto vago, refiriéndose al contrato de Nexus, y tú,
tu negatividad, tu constante cuestionamiento, no ayuda. Eres un ancla. Un ancla. La palabra se quedó suspendida en el aire. No un empleado, no un hijo. Un peso muerto. Mi madre, siempre la pacificadora, intervino con su lógica retorcida. No lo veas como si te estuvieran echando, cariño. Piénsalo como una oportunidad. Una oportunidad para que encuentres tu propio camino, lejos de la sombra de tu hermano. Siempre supimos que eras diferente. Diferente. El eufemismo que habían usado toda mi vida para no decir inferior. Damián, disfrutando de su papel como fiscal y juez, se inclinó hacia adelante, adoptando un tono falsamente compasivo. Mira, hermano, esto es más difícil para nosotros que para ti. Eres sangre de nuestra sangre. Pero el legado de nuestro abuelo es más grande que cualquiera de nosotros. Y, seamos honestos, tú nunca has encajado aquí. Tu mente está en las nubes, en tus computadoras. No tienes el instinto, la sangre fría que se necesita para este negocio. Te estamos haciendo un favor. Te liberamos de una responsabilidad para la que no estás hecho. Luego vino el golpe de gracia. Con un gesto, Damián sacó un bolígrafo de su chaqueta, uno caro, de oro y laca negra. Lo deslizó sobre la mesa junto con otro documento. Un acuerdo de finiquito. Firma aquí, dijo, su voz ahora despojada de toda falsedad, volviéndose fría y autoritaria. Confirma que aceptas los términos. Papá ha sido muy generoso. Te daremos una suma considerable, suficiente para que empieces de nuevo, montes uno de tus negocios de internet, lo que sea que hagas. Pero a cambio, desapareces. Sin dramas, sin reclamos futuros. Te vas, y todos podemos seguir adelante. Miré el documento. La cifra era insultante. Era menos de lo que ganaba en un mes con Nexus, pero para ellos, era una fortuna, un acto de caridad magnánima hacia el hijo descarriado. Fue entonces cuando los demás intervinieron, los monos voladores, como los llamaría más tarde. Mi tío Roberto, un hombre cuya propia empresa había quebrado 2 veces, pontificó, a veces, en los negocios, hay que tomar decisiones difíciles, Kael. Tu padre y tu hermano están mostrando un gran liderazgo. Mi tía Sofía añadió, con una dulzura venenosa, piensa en tus padres, querido. Ya han pasado por mucho estrés. Dales un poco de paz. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que estaban construyendo a mi alrededor. No era una conversación, era una emboscada. Me estaban despojando de mi trabajo, de mi herencia y de mi identidad familiar, y esperaban que les diera las gracias por ello. Miré a cada uno de ellos a los ojos. Vi la convicción en Damián, la justificación en mi padre, la súplica en mi madre, la indiferencia en los demás. Y en ese barrido, algo dentro de mí, algo que había estado luchando por sobrevivir durante años, finalmente murió, la esperanza. La esperanza de que algún día me vieran, de que algún día me valoraran. Se había acabado. Me di cuenta de que mi plan original, el de salvar la empresa para ganarme su respeto, era el sueño de un niño. Estaba tratando de salvar a personas que no solo no querían ser salvadas, sino que estaban activamente tratando de ahogarme para mantenerse a flote un poco más. La rabia que había sentido en el pasado, la frustración, la tristeza, todo eso se desvaneció, reemplazado por una claridad helada. Ya no se trataba de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de darles exactamente lo que querían. Querían que yo no fuera parte de sus vidas, de su empresa, de su futuro. Muy bien. Deseo concedido. Tomé el bolígrafo caro de Damián. Su peso se sentía sólido en mi mano. Desenrosqué la tapa deliberadamente, el pequeño sonido resonó en el silencio expectante. Primero, firmé la petición, mi nombre debajo de los de ellos, el último clavo en mi propio ataúd familiar. Luego, tomé el acuerdo de finiquito. Mi firma fue fluida y segura. No hubo vacilación. Se los entregué a Damián. Una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. Había ganado. O eso creía él. Mientras Damián revisaba mi firma con la meticulosidad de un conquistador inspeccionando un tratado de rendición, yo ejecuté mi propio movimiento,
uno que era invisible para todos en esa sala. Con una lentitud deliberada, saqué mi teléfono del bolsillo, como si fuera a revisar la hora o un mensaje sin importancia. La pantalla se iluminó, proyectando un resplandor frío sobre mi rostro impasible. Debajo del borde de la mesa, oculto a sus miradas triunfantes, mis pulgares se movieron con una velocidad y precisión que habrían despreciado como jugar con el teléfono. Abrí una aplicación de mensajería encriptada, una que usaba para las comunicaciones más sensibles de Nexus. Había un borrador esperando, un mensaje que había escrito semanas atrás como una póliza de seguro, una contingencia para el peor escenario posible. Un escenario que, ingenuamente, nunca creí que llegaría a necesitar. El mensaje era para un grupo llamado Protocolo Tierra Quemada. Solo había dos destinatarios, Ana, mi brillante y leal directora de operaciones, y Sofía, mi abogada, una mujer con la ferocidad de un tiburón y la lealtad de una santa. El texto era corto y devastador. Cambio de planes. El escenario Omega es un hecho. Ejecutar contingencia, tierra quemada. Momento clave, junta de accionista. Confirmen recepción. Mis pensamientos internos eran una tormenta controlada mientras mis dedos se movían. Este no era el plan. El plan era noble. El plan era salvar el legado del abuelo. El plan era demostrarles, a través del éxito, lo que podíamos haber sido juntos. Pero la escena que acababa de presenciar no era un simple insulto. No era una simple injusticia. Era un diagnóstico. La mentalidad de mi familia era una enfermedad terminal. Su orgullo, su ceguera voluntaria, su necesidad de tenerme como chivo expiatorio, era un cáncer que había hecho metástasis. Y no se puede salvar a un paciente que se arranca las vías intravenosas y maldice al médico. Acabaron con el Kael que quería salvarlos. Ahora conocerán al Kael que respeta sus decisiones. Presioné enviar. Casi instantáneamente, dos marcas de verificación verdes aparecieron junto al mensaje. Seguidas de dos respuestas concisas. De Ana, recibido. Motores encendidos. Qué pena por ellos. De Sofía, confirmado. Documentación preparada. Será un placer. Bloqueé el teléfono y lo volví a guardar en mi bolsillo. Todo el intercambio había durado menos de 10 segundos. En esos 10 segundos, el destino de Textiles Hernández había sido sellado. No por mí, sino por ellos. Yo solo había firmado el certificado de defunción que ellos mismos habían redactado. Levanté la vista. La atmósfera en la sala había cambiado. Mi capitulación había sido tan rápida, tan completa, que les resultaba sospechosa. La euforia de Damián había sido reemplazada por una ligera incertidumbre. Mi padre me estudiaba con el ceño fruncido, tratando de leerme, algo que nunca había logrado hacer. Me puse de pie, doblando cuidadosamente mi servilleta y colocándola junto a mi plato. Gracias por la cena, dije, mi voz era uniforme, carente de emoción. Ha sido esclarecedora. Caminé hacia la puerta. Con la mano en el pomo, me detuve y me giré para mirarlos por última vez. Nos vemos en la junta de accionistas el viernes, añadí, casi como una ocurrencia tardía. Hay algunos asuntos pendientes que cerrar. Y luego me fui. Caminé por el pasillo, salí a la noche fresca y no miré hacia atrás. La expresión de sus rostros, una mezcla de triunfo, confusión y una creciente inquietud, fue la última imagen que tuve de ellos como mi familia. A partir de ese momento, eran simplemente los accionistas de una empresa cliente a punto de recibir muy malas noticias. Los 2 días siguientes fueron surrealistas. En la oficina, el alivio era casi palpable. La tensión que había impregnado el ambiente durante meses se había disipado. La gente sonreía más. Damián caminaba por los pasillos con la arrogancia de un emperador romano después de una conquista exitosa. Me dirigía miradas que eran una mezcla de lástima y desprecio, como si yo fuera un fantasma que aún no se había dado cuenta de que estaba muerto. Yo, por mi parte, cumplí mi rol a la perfección. Fui el fantasma. Llegué a mi hora, me senté en mi cubículo y trabajé. Respondí correos, actualicé hojas de cálculo,
realicé mis tareas con una eficiencia metódica y silenciosa. Mi silencio, que antes había sido interpretado como debilidad, ahora se había convertido en algo más. Era una presencia incómoda, una variable que no podían calcular. Varios compañeros de trabajo se acercaron a mí, algunos con una torpe simpatía, otros con una curiosidad morbosa, preguntándome qué haría ahora. A todos les di la misma respuesta vaga y educada: estoy explorando mis opciones. Mi familia, por su parte, parecía haber decidido que la mejor manera de lidiar con la situación era pretender que yo ya no existía. Mi padre pasaba a mi lado en los pasillos sin reconocerme. Mi madre me evitaba, su rostro siempre girado en otra dirección. Era como si mi firma en esa petición hubiera activado una cláusula de invisibilidad. La noche antes de la junta, recibí una llamada. Era mi tía Jimena, la hermana menor de mi padre. Ella vivía en Guadalajara y era la única de la familia que siempre me había visto como algo más que una sombra. Alguien le había contado lo sucedido. Su voz crepitaba de indignación a través del teléfono. ¿Cómo se atrevieron? ¿Ignacio lo permitió? No puedo creerlo, Kael. Son unos buitres. Dejé que se desahogara. Su ira era un bálsamo para una herida que no sabía que todavía tenía. No tienes que ir a esa junta mañana, dijo finalmente, su voz más suave. No tienes que darles el placer de humillarte una vez más. Ya has firmado sus estúpidos papeles. Vente a Guadalajara una temporada. Desconecta de todo esto. Aprecié su oferta, su genuina preocupación. Pero ella no entendía. Ya no se trataba de humillación. Tengo que ir, tía, le respondí, y mi propia voz me sorprendió por su frialdad. No voy a ser humillado. Hubo una pausa en la línea. ¿Entonces a qué vas, mijo? Hay unos papeles, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Unos documentos finales que necesito que ellos firmen. Mi tía se quedó en silencio por un momento, procesando el tono de mi voz. Ella me conocía bien. Sabía que mi calma era mucho más peligrosa que cualquier arrebato de ira. Ten cuidado, Kael, dijo finalmente, y en su voz había una mezcla de preocupación y, quizás, una chispa de emoción. Lo que sea que vayas a hacer, ten cuidado. No te preocupes, tía, le aseguré. Ellos ya tomaron todas las decisiones importantes. Yo solo voy a encargarme de la implementación. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi apartamento. Las luces de la Ciudad de México se extendían hasta el horizonte, una vasta red de conexiones, datos y posibilidades. Mi ciudad. Mi mundo. Un mundo que ellos no podían ni empezar a comprender. Mañana no sería una tormenta. Sería una demolición. Precisa, profesional y, sobre todo, definitiva. La sala de juntas de Textiles Hernández siempre me había parecido un mausoleo. Paneles de madera oscura, una mesa absurdamente larga y retratos de mi abuelo y mi bisabuelo mirándote desde las paredes con expresiones severas, como si juzgaran cada decisión que se tomaba bajo su mirada. Ese viernes por la mañana, la sensación era más fuerte que nunca. El aire estaba cargado de una formalidad tensa. Estaban todos, mi padre en la cabecera de la mesa, Damián a su derecha, los demás miembros del consejo y los accionistas minoritarios, mis tíos y primos, esparcidos a lo largo de la mesa. Me senté al final, en la silla reservada para los visitantes o el personal de bajo rango, un lugar que subrayaba mi nueva condición de extraño. La reunión comenzó con las formalidades habituales. Lectura del acta anterior, informes de comités. Pura burocracia diseñada para matar el tiempo. Podía sentir las miradas furtivas que me lanzaban. Esperaban mi partida, el último punto del orden del día. Entonces, mi padre le dio la palabra al señor Benítez, el contador jefe. Benítez era un hombre de unos 60 años, delgado, con gafas gruesas y una expresión perpetuamente preocupada. Llevaba trabajando en la empresa desde antes de que yo naciera. No era un hombre de lealtades familiares, solo de lealtades a los números. Y los números, como pronto demostraría, no mentían. Benítez se aclaró la garganta y encendió el proyector. La primera diapositiva apareció en la pared: informe financiero,
tercer trimestre. Buenos días, comenzó, su voz monótona. Como saben, los últimos meses han sido desafiantes. Lo que siguió fue una autopsia financiera en tiempo real. Diapositiva tras diapositiva, Benítez pintó un cuadro desolador. Gráficos de barras que mostraban una caída en picado de las ventas en todas las líneas de productos tradicionales. Gráficos circulares donde la porción de deuda a corto plazo se comía casi todo lo demás. Una lista de gastos operativos que se disparaban, desde el costo de las materias primas hasta la energía. Nuestras reservas de efectivo, continuó Benítez, pasando a una diapositiva que mostraba una línea roja descendiendo en un ángulo alarmante, han alcanzado un mínimo histórico. Si la tendencia actual continúa, nos enfrentaremos a un grave problema de liquidez en, aproximadamente 6 semanas. Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Vi a mi tío Roberto, el que me había dado lecciones de negocios en la cena, palidecer visiblemente. Sin embargo, dijo Benítez, y por primera vez hubo un cambio en su tono, una inflexión que sugería que no todo estaba perdido. Hizo clic, y apareció la última diapositiva. Era simple, pero su impacto fue como una detonación silenciosa. Solo contenía 3 líneas de texto. Punto clave del trimestre. Contrato exclusivo con Nexus Data Solutions. Valor total, 50 millones de pesos mexicanos, 50 millones de pesos. Representa el 92% de los ingresos anuales proyectados. La sala se quedó en un silencio absoluto. El 92%. No era un punto brillante, era el único punto de luz en una oscuridad total. No eran un cliente importante, eran el único cliente que importaba. La empresa entera, el legado de mi abuelo, los empleos de cientos de personas, los lujosos estilos de vida de todos los presentes en esa sala, todo pendía de ese único hilo. Benítez apagó el proyector. En resumen, concluyó, nuestra supervivencia a corto y mediano plazo depende, de manera casi exclusiva, del cumplimiento y la continuación de este contrato. Se sentó. El peso de sus palabras se asentó sobre la mesa. Ahora todos entendían la verdadera magnitud de la situación. Damián, sintiendo el cambio de humor, vio la oportunidad de reafirmar su autoridad. Se irguió, con una expresión que pretendía ser tranquilizadora. Gracias, señor Benítez, por su franqueza, dijo. Esto solo subraya la importancia de las decisiones audaces que hemos tenido que tomar para asegurar nuestro futuro. Y hablando de eso, llegamos al último punto de la agenda. Mi padre, Ignacio, retomó el control. Se puso de pie, colocando las palmas de las manos sobre la mesa como si quisiera anclar no solo a sí mismo, sino a toda la precaria estructura de la empresa. Su rostro era una máscara de solemnidad, la del líder que debe tomar decisiones impopulares por el bien común. Como acaba de exponer el señor Benítez, estamos en una encrucijada, comenzó, su voz resonando en la sala silenciosa. No podemos permitirnos el lujo de tener eslabones débiles. No podemos tolerar la ineficiencia o la falta de alineación con nuestra visión estratégica. Cada recurso, cada miembro del equipo, debe contribuir al 100%. Es por eso que, con el apoyo unánime de la familia y el consejo, hemos tomado una resolución difícil pero necesaria. Era un discurso bien ensayado, diseñado para enmarcar su purga personal como una astuta maniobra empresarial. Damián, a su señal, se levantó y caminó hacia el retroproyector, un aparato anticuado que se negaban a reemplazar. Colocó una transparencia sobre la platina. Era la petición. Mi nombre y las 23 firmas que lo acompañaban aparecieron en la pared, borrosos y magnificados, como una pieza de evidencia en un juicio. Por la presente, leyó Damián, su voz llena de una falsa gravedad, se somete a votación formal de esta junta de accionistas la destitución de Kael Hernández de su puesto en Textiles Hernández. Y se ratifica el acuerdo de finiquito y la renuncia a sus derechos hereditarios, firmado por él mismo, con el fin de proteger el legado y asegurar la futura viabilidad de esta compañía. Hizo una pausa dramática, mirando a los accionistas. Todos a favor. Una tras otra, las manos se levantaron. La de mi padre. La de mis tíos. La de mis primos. Un bosque de manos traidoras.
La moción es aprobada por unanimidad, declaró Damián, con una sonrisa que no pudo reprimir del todo. Kael, oficialmente, tu relación con esta empresa ha terminado. Te deseamos suerte en tus futuros proyectos. Se sentó, cruzando los brazos, el epítome del poder consolidado. Había llegado el momento. El tiro de gracia. Pero se equivocaron de víctima. Me levanté. El movimiento fue lento, deliberado. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Esperaban que dijera unas últimas palabras, quizás una súplica, quizás un insulto. Esperaban que saliera de la sala con la cabeza gacha. Gracias, dije, y mi voz, tranquila y clara, pareció sorprenderlos. Apoyo la moción. Creo que es lo mejor para todos. Vi una oleada de alivio en el rostro de mi madre. Confusión en el de mi padre. Damián simplemente sonrió, como si mi aceptación fuera la confirmación final de su victoria. Sin embargo, continué, y la sala volvió a quedarse en silencio. Antes de irme, hay un pequeño problema administrativo que debemos resolver. Un cabo suelto. Específicamente, en relación con ese contrato de 50 millones de pesos. La mención del contrato captó la atención de todos. Era el tema sagrado, el arca de la alianza que mantenía a flote su mundo. ¿Qué problema?, preguntó mi padre, con un tono cortante. Solo una aclaración, respondí, caminando tranquilamente hacia el frente de la sala. Saqué una pequeña memoria USB de mi bolsillo. Si me permiten. Desconecté el cable del retroproyector y lo enchufé en mi computadora portátil. La imagen de las 23 firmas desapareció de la pared, reemplazada por el escritorio de mi laptop. Abrí una presentación. El logo de Nexus Data Solutions llenó la pantalla. Grande, azul y nítido. Un logo que para ellos representaba la salvación, el futuro. Como todos saben, comencé, mi voz ahora tomando el tono de un presentador, no el de un hijo desheredado. Nexus es nuestro cliente más importante. Un cliente que, según Damián, fue conquistado a través de su gran habilidad para la negociación. Damián se hinchó de orgullo, asintiendo levemente. Pero ha habido un malentendido fundamental en la naturaleza de nuestra relación comercial, continué. Hice clic. La diapositiva cambió. La sección sobre nosotros de la página web de Nexus apareció en la pantalla. Y allí, en la parte superior, debajo del título Equipo Directivo, estaba mi fotografía. Una foto profesional, una que nunca habían visto. Yo, con una expresión segura, con el horizonte de la ciudad detrás de mí. Y debajo de la foto, mi nombre y mi cargo. Kael Hernández, fundador y director general, CEO. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Pude oír a mi madre susurrar: no, no es posible. Mi padre se había puesto de pie a medias, con la boca abierta, sus ojos saltando de la pantalla a mi rostro, tratando de reconciliar las dos imágenes. Damián estaba congelado. Su rostro, antes sonrosado por el triunfo, ahora tenía el color de la cera. El color del shock puro y absoluto. Verán, dije, mi voz cortando el silencio atónito, Textiles Hernández no tiene un contrato con Nexus. Eso sería incorrecto. Lo que Textiles Hernández ha tenido durante el último mes es un subsidio. Una inyección de capital personal, canalizada a través de mi empresa, de parte de su CEO. Dejé que esas palabras se asentaran. Un subsidio que yo, personalmente, autoricé para evitar que la empresa que construyó mi abuelo se declarara en bancarrota bajo la desastrosa gestión de su hijo predilecto. El insulto fue directo, una bala verbal que dio en el blanco. Damián se estremeció como si lo hubiera golpeado físicamente. El plan original, continué, girándome para mirar a mi padre directamente, era usar los recursos de Nexus para modernizar y salvar esta empresa. Era un proyecto personal. Pero sus acciones, sus firmas, me han aclarado que ese ya no es el camino. Hice clic por última vez. La pantalla cambió para mostrar la imagen de un correo electrónico. La imagen era nítida, cada palabra legible. Para, Junta Directiva de Textiles Hernández de
Kael Hernández, CEO, Nexus Data Solutions. Asunto, notificación de terminación inmediata de acuerdo comercial. Fecha, la fecha de ese día. Estimados miembros de la Junta. En respuesta a la resolución unánime tomada en la Junta de Accionistas de hoy, en la que se solicita el cese de toda relación profesional y personal conmigo, por la presente les informo de la terminación de nuestro acuerdo de suministro y colaboración, con efecto inmediato. La cláusula 14b de nuestro contrato, terminación por causa justificada, se activa por la acción de la Junta de remover a un enlace clave y accionista sin consultar a la contraparte, Nexus. Todos los pedidos pendientes quedan cancelados. Todos los pagos futuros quedan suspendidos. Nuestro equipo legal se pondrá en contacto con ustedes para gestionar la liquidación de los asuntos pendientes. Les agradezco la claridad que me han proporcionado. Atentamente. Kael Hernández. Terminé de hablar. El correo electrónico permaneció en la pantalla, un epitafio digital para su empresa. El 92% de sus ingresos proyectados, evaporado. Su salvación, revocada. Su futuro, borrado. Todo con un solo clic. El silencio que siguió no fue un silencio normal. Fue un vacío, una ausencia total de sonido, como si el universo contuviera la respiración. Duró quizás 5 segundos, pero se sintió como una eternidad. Y luego, el vacío se hizo añicos. No fue con un grito, sino con un sonido gutural, un quejido ahogado que salió de la garganta de Damián. Su rostro, que había pasado del triunfo al shock, ahora se contorsionaba en una máscara de pura incredulidad. Se puso de pie de un salto, derribando su silla hacia atrás con un estruendo que hizo que todos se sobresaltaran. No, gritó, la palabra rasgando el aire. Mientes. Es un truco. Algún estúpido montaje informático. Sus ojos iban de la pantalla a mí, buscando desesperadamente una falla en la lógica, una salida de la pesadilla que acababa de materializarse. Señaló la pantalla con un dedo tembloroso. Tú no eres, no puede ser. Mi padre se desplomó en su silla. No con la lentitud de un hombre cansado, sino como una marioneta a la que le cortan los hilos. Su cuerpo se quedó sin fuerzas. Se llevó una mano al pecho, sus nudillos blancos. No miraba la pantalla. Me miraba a mí. Y en sus ojos ya no había ira ni decepción. Había algo mucho peor, comprensión. La horrible y aplastante comprensión de la magnitud de su error. Murmuró algo, tan bajo que casi no se oyó. Números, computadoras. Era una confesión. La confesión de su miedo, de su ignorancia, del motivo real por el que siempre me había rechazado. Tenía miedo de lo que yo representaba, un futuro que él no podía controlar ni entender. Fue mi madre quien se rompió por completo. Dejó escapar un sollozo que parecía venir de lo más profundo de su alma. Se levantó, tambaleándose, y rodeó la mesa, con las manos extendidas hacia mí. Kael, no. Por favor, no, mijo, lloraba, las lágrimas surcando su maquillaje. Somos familia. No puedes hacernos esto. Podemos arreglarlo. Retira ese correo. Podemos hablar. Su súplica, que antes me habría destrozado, ahora no me afectaba. Era demasiado tarde. El somos familia que ahora usaba como un escudo era el mismo cuchillo que habían usado para apuñalarme. Los demás reaccionaron de formas diversas. Mi tío Roberto se cubrió la cara con las manos. Mi tía Sofía sacó su teléfono, sus dedos cegaramente buscando en Google Nexus Data Solutions, su rostro palideciendo aún más con cada segundo que pasaba. Los accionistas minoritarios se miraban unos a otros con pánico, sus inversiones evaporándose ante sus ojos. Empezaron a hablar todos a la vez, un murmullo caótico de qué significa esto, es legal, estamos arruinados. En medio de ese pandemonium, yo permanecí inmóvil. Observando el derrumbe que ellos mismos habían construido, ladrillo a ladrillo, firma a firma. Damián, finalmente, encontró un nuevo ancla para su desesperación, el legado. Siempre volvía al legado. No puedes hacer esto, gritó, su voz rompiéndose. Es el legado de mi abuelo.
él construyó esta empresa de la nada. Era su último intento, su último recurso, apelar a un sentimentalismo que él mismo nunca había respetado. El nombre de mi abuelo, que él usaba como un escudo, era el mismo nombre que yo había intentado honrar con mi plan original de salvación. Caminé hacia él, deteniéndome a apenas 1 metro de distancia. La sala se cayó de nuevo, todos los ojos fijos en nosotros dos. Por primera vez en mi vida, no lo vi como mi hermano mayor, el gigante invencible de mi infancia. Lo vi como lo que era, un hombre asustado, un impostor cuyo castillo de naipes se acababa de venir abajo. Lo miré directamente a los ojos. Ya no era el Kael invisible, el analista del rincón. Era Kael Hernández, el CEO que acababa de tomar una decisión de negocios irrevocable. Pero también era el nieto que lamentaba profundamente que el trabajo de toda una vida de su abuelo tuviera que terminar de esta manera. Mi voz, cuando hablé, no fue fuerte, pero resonó con una finalidad absoluta. No, dije, cada palabra era un cincel tallando la lápida de su arrogancia. Este no es el legado de mi abuelo. Este es el legado de ustedes. Un legado de ceguera, de orgullo y de traición. Un legado que todos y cada uno de ustedes firmaron. Señalé con la cabeza hacia el retroproyector, donde la imagen fantasma de la petición todavía parecía flotar. Me di la vuelta. Recogí mi computadora portátil y la guardé en mi maletín con una calma metódica. No había nada más que decir. La destrucción estaba completa. Caminé hacia la puerta, pasando junto al retrato de mi abuelo. Por un instante, me pareció que su mirada severa tenía un atisbo de aprobación. O quizás solo era mi imaginación. Con la mano en el pomo, escuché la voz rota de mi madre una última vez: Kael, ¿a dónde vas? Sin girarme, respondí: a trabajar. Y salí de la sala de juntas, dejando atrás las ruinas de mi pasado. En las semanas que siguieron, los ecos de esa reunión llegaron hasta mí a través de llamadas de mi tía Jimena y algunos rumores del sector. Textiles Hernández, privada de su única fuente de ingresos, implosionó. Intentaron desesperadamente encontrar nuevos clientes, pero el mercado había cambiado. Intentaron conseguir un préstamo, pero ningún banco les daría dinero con esas finanzas. 2 meses después de la junta, se declararon oficialmente en bancarrota. El legado se vendió por centavos de peso en una subasta de liquidación. Me llegaron historias de mi familia. De cómo me llamaban el destructor, el monstruo, el hijo sin corazón que había demolido su propio hogar por puro rencor. Contaban una versión de la historia en la que yo era el villano, un genio malvado que había planeado todo desde el principio. Pero ellos se equivocaban. Yo no los ataqué. Yo no planeé su destrucción. Simplemente, dejé de sostenerlos cuando ellos mismos decidieron cortar la cuerda que nos unía. Les di exactamente lo que habían pedido de la forma más literal posible: que desapareciera de sus vidas, de sus negocios y de su futuro. Y cumplí su deseo, llevándome mi salvavidas conmigo. Entonces, díganme ustedes, ¿soy yo el villano?